Bienvenidos a mi canal, soy Mauro Inc. y hoy estamos visitando el río Meliquina en San Martín de los Andes, Patagonia, Argentina. Este lugar es un lugar espectacular para venir a pescar. Lamentablemente me encuentro fuera de temporada, por lo que no se puede pescar este lugar, pero sí lo voy a estar recorriendo y mostrándoselos para que todos conozcan este increíble lugar en San Martín de los Andes. Vamos a estar recorriendo el río, vamos a estar visitando sus diferentes lugares y voy a estar explicando también de qué manera es correcto pescar este hermoso lugar aquí en la Patagonia Argentina. Antes de entrar de lleno en el video, quiero invitar a todos aquellos que no se suscribieron al canal a que se suscriban. Esa es la forma que yo tengo de saber que ustedes están de ese lado y ustedes de enterarse todas las semanas cuando yo voy sacando videos nuevos. Así que si no te suscribiste, andate ahora al botoncito rojo aquí debajo, presionalo y no te olvides también presionar la campanita azul. Así de esa manera te avisa todas las semanas cuando yo voy sacando videos nuevos. Ahora sí, sin más presentaciones, vamos a entrar de lleno en el video de hoy. Bienvenidos nuevamente, ahora sí vamos a entrar de lleno en el video de hoy y lo primero que quería mostrarles era el nacimiento del río Meliquina. Justo detrás mío está el lago Meliquina y de allí nace este hermosísimo río. También está el puente que está justo sobre el nacimiento del río y vamos a estar recorriendo este hermosísimo río y les voy a estar explicando y mostrando lugares en los cuales yo he pescado y la forma en la que lo he hecho. Vamos a meternos de lleno ahora sí en el video de hoy. Muy bien, como pueden observar, este río es espectacular. Las veces que yo he venido a pescar este río lo he pescado con ninfas, lastradas obviamente. Hay partes en las que el río se transforma en un río rápido y otras partes en las que está mucho más lentos. En los dos casos he pescado con ninfas lastradas y los resultados fueron excelentes. Lo ideal para pescar este río es vadearlo, es caminarlo, hay que recorrerlo todo. Nosotros estuvimos pescando desde el nacimiento, desde el lago Meliquina, hacia este lugar. Aquí me encuentro en el primer fogón, denominado así este lugar, porque precisamente hay un fogón en el ingreso a lo que es el río. Este primer fogón
Desde aquí nosotros vadeamos también hacia el segundo fogón, hay otro fogón más abajo, siguiendo el río. La pesca fue increíble. En su mayoría truchas arcoíris, pero también hay truchas marrones, de muy buen tamaño, todas peleadoras y gran cantidad. Es un lugar ideal para que visiten, es un lugar que tienen que venir a conocer. Es un lugar increíble en la Patagonia Argentina. No dejen de visitar este lugar si tienen la posibilidad de venir hasta aquí. Recuerden, se llama Río Meliquina y nace en lo que es el lago Meliquina. Para pescar este río lo aconsejable es utilizar equipos 4 o 5. Esos son los equipos que nosotros utilizamos y que la verdad que nos dieron unos resultados bárbaros. No necesitan equipos más grandes y si quieren venir con un equipo más chico, no menor de 3. Un equipo 4, un equipo 5 es lo ideal. Líneas de flote, no de hundimiento, ya que el río, si bien es rápido, van a encontrar partes en las que de repente la mosca bien lastrada llega a la profundidad necesaria para poder obtener grandes capturas. Como les decía, líneas de flote, líderes largos, en lo posible no muy finos, ya que las truchas son de buen tamaño y son muy peleadoras, sumado a que la corriente es rápida y si hay que seguir la trucha por el río, muy posiblemente si el líder es corto o fino, en realidad, lo que va a hacer que se corte. Entonces, a tener en cuenta líderes gruesos, líderes 2X, 3X, otros componentes necesarios y aconsejables a la hora de visitar este fantástico lugar de pesca es venir con wader y botas de vadeo. En cuanto al wader, les voy a dejar un video justo acá arriba para que ustedes tengan idea de cuál es la mejor opción para venir a visitar este fantástico lugar. Aquí en la explicación del wader vamos a ver 3 tipos de wader diferentes y ahí lo ideal, o por lo menos con lo que nosotros vinimos a pescar este maravilloso río, fueron con waders respirables. También a tener en cuenta lo que son las botas de vadeo. Como pueden observar, el río tiene muchas piedras y hay partes profundas. Entonces lo ideal es venir con una buena bota de vadeo que tenga buena adherencia a las piedras, porque muy posiblemente resbalen y caigan al agua. Así que lo ideal es traer una buena bota de vadeo también. Acá arriba también les voy a dejar otro video que habla de botas de vadeo que se encuentra en el canal también. Esto es fundamental traerlo a pescar este río, porque como les decía, por una cuestión de seguridad y también de que vamos a cruzar el río y no mojarnos, es ideal utilizar las botas de vadeo por seguridad sobre todo y el wader para no mojarnos y poder vadearlo tranquilamente. Llegamos al final de este video, espero que te haya gustado, que te haya resultado interesante. En caso de ser así, te voy a invitar a que le pongas like aquí debajo. Si tenés alguna pregunta o me querés decir algo, también lo podés hacer justo acá abajo en los comentarios. Y por último, invito a todos aquellos que no se suscribieron al canal a que se suscriban. Esa es la forma que yo tengo de saber que ustedes están de ese lado y ustedes de enterarse todas las semanas cuando yo voy sacando videos nuevos. Así que si no te suscribiste, andate ahora al botoncito rojo aquí debajo, lo presionás y no te olvides también presionar la campanita azul. De esa manera te va a ir avisando todas las semanas cuando yo voy sacando videos nuevos. Ahora sí, sin más invitaciones, nos vemos la semana que viene con un nuevo video.